Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como pueden ver por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que ha mantenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos. Vamos a desentrañar todos los detalles, las sorpresas y sí, las posibles confesiones detrás del reciente viaje de Can Yaman a Italia. Y lo más interesante, parece que Demet Özdemir tiene mucho que decir al respecto. Así que abróchense los cinturones porque vamos a ir directamente detrás de cámaras, a descubrir qué se esconde tras este torbellino de noticias. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros intrigantes vídeos. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué ha estado pasando con Can Yaman y su reciente aventura italiana? Para aquellos que han estado viviendo bajo una roca, Can Yaman, el carismático actor turco que conquistó corazones en todo el mundo, ha estado pasando una temporada en Italia. Y no solo para unas vacaciones, no señor. Al parecer, hay mucho más en juego. Se rumorea, se dice, se comenta que su estancia está ligada a proyectos profesionales muy importantes, pero como suele suceder cuando una figura de su calibre se muda temporalmente, las especulaciones sobre su vida personal no tardan en aparecer. Y justo ahí es donde entra en juego nuestra querida Demet Özdemir. Demet, la coprotagonista de la exitosa serie Erkenzicus, con quien Can Yaman compartió pantalla y una química innegable que desató una ola de rumores sobre una relación en la vida real, ha estado sorprendentemente callada sobre los asuntos italianos de Can. Hasta ahora, claro. Porque al parecer, los últimos acontecimientos han provocado que Demet decida abrir la boca y compartir, como decimos nosotros, todo el pastel. Y eso es precisamente lo que vamos a desgranar hoy. La expectación alrededor de este tema es palpable. ¿Qué sabe Demet que nosotros no sabemos? ¿Ha sido su silencio intencional, o simplemente estaba esperando el momento adecuado para hablar? Las redes sociales han explotado con teorías, y nosotros estamos aquí para tratar de poner un poco de orden en este fascinante caos. Imaginen la cantidad de detalles que pueden surgir cuando dos personas que compartieron tantas escenas, tantas miradas, tantas emociones en pantalla, y que supuestamente vivieron algo más allá de la ficción, se pronuncian sobre eventos que involucran a uno de ellos. Es oro puro para nosotros los curiosos y los fans del entretenimiento. El viaje de Can a Italia no ha sido precisamente discreto. Desde su llegada, ha estado bajo el ojo del huracán mediático. Se le ha visto en eventos, en paseos por las calles de Roma, e incluso se han filtrado imágenes y vídeos que han alimentado aún más la especulación. Pero lo más relevante para nuestro tema de hoy es que, según se informa, Demet Özdemir ha roto su silencio de una manera bastante reveladora. Las palabras exactas y el contexto de sus declaraciones son cruciales, y por eso hemos hecho una investigación profunda para traérselas a ustedes de la manera más precisa y entretenida posible. Se dice que Demet, en una reciente entrevista o quizás en una aparición pública que no pasó desapercibida, ha dado detalles que podrían cambiar la percepción que muchos tienen sobre la relación pasada o presente entre ella y Can Yaman. Y cuando decimos cambiar la percepción, no me refiero a chismes superficiales, sino a posibles revelaciones sobre la naturaleza de su vínculo, sobre los motivos detrás de las decisiones de Can, y sobre cómo ella misma se siente al respecto de todo este revuelo mediático. ¿Se trata de amistad, de un pasado amoroso aclarado, o quizás de algo completamente inesperado? Pensemos por un momento en la intensidad con la que los fans siguen a estas estrellas. La química entre Demet y Can en Erkenzicus fue tan real, tan magnética, que muchos se negaron a creer que todo quedara en la ficción. Se crearon esperanzas, se deseó con todas las fuerzas que fueran pareja en la vida real, y cuando los rumores se disiparon y ambos siguieron caminos separados, muchos fans quedaron con una sensación de vacío o de ¿y si? Es este tipo de historia, este tipo de conexión emocional con el público, lo que hace que cada declaración, cada gesto, cobre una importancia capital. Entonces, ¿qué ha confesado Demet Özdemir? Según los informes que hemos podido recopilar y que por supuesto, vamos a desglosar con ustedes, parece que Demet ha hablado sobre la famosa amistad que supuestamente mantiene con Can. Y como ustedes saben, en el mundo de las celebridades, la línea entre amistad y algo más a menudo es muy fina y a veces intencionadamente difusa. Demet podría estar aclarando si realmente existe una amistad sólida, si los recuerdos de su tiempo juntos son puramente profesionales, o si hay algún matiz emocional que todavía perdura.
Una de las preguntas que muchos se hacen es, ¿cómo reacciona Demet ante la atención que genera Khan y, por extensión, su conexión con ella? ¿Le molesta que constantemente la relacionen con él, o lo ve como parte del legado de la serie que los catapultó a ambos a la fama mundial? Es posible que Demet haya revelado que, si bien guarda un gran cariño por Khan y por el tiempo que compartieron, su vida ha tomado un rumbo distinto y que, en este momento, las especulaciones sobre su relación son simplemente eso, especulaciones. Pero aquí viene la parte intrigante. ¿Hay algo más? ¿Alguna indirecta sobre los verdaderos motivos del viaje de Khan a Italia? Se rumorea que Khan podría estar explorando proyectos de actuación en Italia, quizás una serie o una película, y que su estancia no es puramente vacacional. Si Demet tuviera alguna información privilegiada al respecto, o si Khan hubiera compartido sus planes con ella de una manera particular, sus comentarios podrían arrojar luz sobre esta faceta de la historia. Imaginen que ella, por ejemplo, le diera algún consejo o compartiera alguna anécdota sobre trabajar en el extranjero, ¿no sería eso fascinante? La cuestión de la confesión es lo que realmente eleva el interés. No es solo una actualización sobre su vida, es una revelación de algo que antes estaba oculto o que se insinuaba. Podríamos estar hablando de cómo ella percibía la relación en su momento, de si hubo malentendidos, o de si la presión mediática afectó su vínculo. Demet, al ser una figura pública, es consciente de cómo cada palabra suya puede ser analizada y sobreanalizada. Por lo tanto, es muy probable que sus declaraciones estén cuidadosamente pensadas, pero que a la vez contengan esa chispa de verdad que los fans anhelan escuchar. Consideremos la posibilidad de que Demet haya hablado sobre la presión, que a menudo sienten los actores de su calibre. La necesidad de mantener una imagen, la constante vigilancia de los medios, y cómo esto puede afectar tanto la vida profesional como la personal. Quizás su confesión sea más sobre la dificultad de navegar este mundo cuando se comparten tantas experiencias intensas con otra persona. Ella podría haber revelado cómo maneja ella misma este tipo de situaciones, y cómo percibe que Khan lo está haciendo en Italia. Otra posibilidad intrigante es que Demet haya compartido detalles sobre la naturaleza de su relación actual con Khan. Si son amigos, si se hablan ocasionalmente, o si han perdido el contacto por completo. Y por supuesto, ¿qué opina ella sobre la presencia de Khan en Italia? ¿Le alegra por él, le genera curiosidad, o quizás un poco de nostalgia? Estas son las preguntas que alimentan nuestra imaginación y nos mantienen enganchados a sus vidas. Los detalles detrás de cámaras, como sugiere el título de nuestro vídeo, son precisamente lo que más nos interesa. No solo lo que se ve en pantalla, sino lo que sucede cuando las cámaras se apagan. Y las declaraciones de Demet Özdemir sobre el viaje de Khan Yaman a Italia parecen ofrecer una ventana privilegiada a ese mundo. Podríamos estar ante una aclaración de su relación, una visión de los desafíos de la fama, o incluso algún detalle sobre los proyectos de Khan que no se han hecho públicos. La forma en que Demet se expresa es clave. Lo hace con frialdad, con calor, con una pizca de misterio. Su tono de voz, sus gestos, todo suma a la narrativa. Y si ha compartido esto en un contexto más íntimo, como una entrevista más personal o una declaración a un medio específico, el impacto podría ser aún mayor. Es como si de repente nos permitiera escuchar la otra cara de la moneda, la que no siempre se publica en las portadas. Imaginen la escena, Demet respondiendo preguntas, quizás con una sonrisa sutil, y soltando declaraciones que dejan a todos pensando. Podría decir algo como, Khan es una persona maravillosa y le deseo lo mejor en su nueva aventura italiana. Siempre hemos tenido una conexión especial, y eso nunca cambiará, pero cada uno sigue su camino. O quizás algo más jugoso como, siempre supe que Khan tenía un gran potencial para conquistar el mundo, y Italia es solo el comienzo. Le deseo toda la suerte del mundo, y estoy segura de que brillará. Lo verdaderamente fascinante de estas confesiones es cómo pueden alterar la narrativa que se ha construido alrededor de ellos. Durante mucho tiempo la narrativa fue de pareja perfecta en pantalla, seguida de rumores intensos, y finalmente amistad, o lo que sea eso. Ahora, con estas nuevas declaraciones, podríamos estar ante un capítulo que reescribe o al menos aclara esa narrativa. Es la oportunidad de entender mejor qué pasó, qué está pasando, y qué esperan para el futuro. Y no olvidemos el factor detrás de cámaras. ¿Estaba Demet en comunicación con Khan antes de que él viajara a Italia? ¿Le dio consejos? ¿Se desearon buena suerte mutuamente? Estos pequeños detalles son los Q.
hacen que una historia sea humana y cercana, a pesar de la distancia que a menudo separa a las celebridades de sus fans. En resumen, lo que Demet Özdemir parece haber hecho es ofrecer una perspectiva más profunda y personal sobre la situación de Can Yaman en Italia. Ha roto su silencio para arrojar luz sobre su relación, sobre los posibles proyectos de Can, y sobre la dinámica de la fama. Y lo ha hecho de una manera que, sin duda, ha generado aún más interés y especulación. Es la forma en que las estrellas de Hollywood, o en este caso, las estrellas turcas, nos mantienen enganchados, revelando solo lo suficiente para que sigamos atentos a cada nuevo movimiento. Así que, mis queridos seguidores, ahí lo tienen. Las confesiones de Demet Özdemir sobre el viaje de Can Yaman a Italia, desglosadas y analizadas para ustedes. Hemos explorado los posibles matices de su relación, la naturaleza de sus declaraciones, y la emoción que rodea a este tema. Espero que hayan disfrutado de este viaje detrás de cámaras tanto como yo. Y ahora, la parte más importante, ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Demet? ¿Creen que hay algo más que no nos han contado? Déjenme sus teorías, sus opiniones y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Demet, de Can, o simplemente de las historias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras en el fascinante mundo de las celebridades. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.